Shalom Barajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 48 del Tratado de Gitín. Estábamos viendo una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish sobre si una persona que adquiere un campo, ¿qué adquiere? Si adquiere la producción del campo o si adquiere el campo en sí. Y todo esto, ¿en qué afectaba? Por ejemplo, en la ley de los bikurim. Si tenía que traer las primicias o no tenía que traer las primicias, o si tenía que traer y leer los pesukim que hay que leer o no tenía que leer los pesukim que hay que leer. ¿Por qué? Porque los pesukim dice, he aquí que yo te traigo el principio de la producción de la tierra que tú me has dado. Entonces, si yo no adquirí esa tierra, entonces no es una tierra mía, etcétera, etcétera. Bien, sobre eso estaba la discusión, como vimos en el DAF el día de ayer. Continúa así. Dice, Beazul tamayo, es decir, cada uno va según su punto de vista, tanto Rabbi Yohanan como Resh Lakish. De Idmar, como está dicho, a mujer Sadeu, una persona que vende su campo, Bisman Sheyovel Noheg, es decir, en el tiempo del Yobel, cuando se tenía en cuenta la ley del Yobel, ¿qué es lo que pasa? Que todos los campos eran vendidos solamente por los frutos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, en el año 50, todos los campos volvían a sus dueños originales. Entonces dice, Rabbi Yohanan Amar, me vive Coré. Rabbi Yohanan dice, trae las frutas de los bikurim y lee los versículos. Resh Lakish Amar, me vive no Coré, trae, pero no lee los versículos. ¿Y por qué cada uno dice así? Dice, Rabbi Yohanan que dijo, Rabbi Yohanan Amar, me vive Coré, que trae y lee. ¿Por qué? Kinyan Perot, porque él opina que la adquisición que se hace del campo es de los frutos del campo, que Kinyan Agufdame, y esa adquisición es como si hubiese adquirido el campo. Por lo tanto, puede decir la tierra que tú me diste. Y Resh Lakish que dice, me vive no Coré, trae, pero no recita los versículos, Kinyan Perot, Lav, que Kinyan Agufdame. La adquisición de los frutos de ese campo no es como haber adquirido el campo en sí mismo. Ustrija, trae la Gemara y dice, y es necesario. Necesitaron Rabbi Yohanan y Resh Lakish discutir en los dos casos de Itmar Behai, porque si solamente nos hubiese traído la discusión en cuanto al que vende su campo para la producción, ¿qué habríamos dicho? Behai que amar Resh Lakish. Solamente en este caso, Resh Lakish es que dijo que la adquisición de los frutos no se considera como la adquisición del campo. ¿Por qué? De Jiká, Nahid, Adata, de Pereka Nahid. ¿Por qué? Porque cuando adquirió el campo, lo hizo solamente pensando en que iba a comprar los frutos de ese campo. Pero el que vende su campo en el tiempo del Yobel, cuando el Yobel existía, la segunda breita que hemos traído, la de hoy, de Adata, de Gufe Nahid, que la persona compraba el campo, no lo compraba por los frutos, lo compraba incluso porque él quería esta tierra para producir. Pero puesto que estaba el Yobel, era como si solamente hubiese comprado los frutos. Entonces ahí, Emma, vamos a decir, modele que estaría de acuerdo con Rabbi Yohanan. Modele de Rabbi Yohanan. Veid, Marbea, y si solamente hubiese traído este caso del que venden el año cuando existía la ley del Yobel, ¿qué vamos a decir? Veja que amar Rabbi Yohanan. Ahí es donde dijo Rabbi Yohanan que la adquisición de los frutos es como la adquisición del campo. A Balbeaj, pero en el otro caso, en el caso en el que uno vende a otra persona solamente la producción de su campo. Emma, vamos a decir, modelo de Resh Lakish, que está de acuerdo con Resh Lakish, Srija, y por lo tanto es necesaria las dos enseñanzas. Tashma, ven y escucha. Hakone Ilan Bekarkao. Una persona compra un árbol y la tierra que lo rodea. Me vive Coré. Esa persona tiene que traer los frutos, los primeros frutos del árbol y decir los versículos. Ajá, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que estamos diciendo que es en el tiempo en el que sí se cumplía con la ley del Yobel. Y vemos que no solamente trae, sino que además tiene que recitar, a pesar de que esa tierra va a volver a su dueño original en el año del Yobel. Dice, ajá, de Maya esquina, ¿de qué estamos hablando aquí? Bisman Sheena Yobel no. Dice, no. Hablamos de un momento en el cual no existía la ley del Yobel, no se cumplía, no se podía cumplir la ley del Yobel. Puede ser después de que las 10 tribus fueron exiliadas. Es decir, para que el Yobel se cumpla, tiene que haber Betamigdash y todo el pueblo de Israel tiene que estar en la tierra de Israel. Entonces, puede ser que fuese después del exilio de una parte del pueblo, y entonces ya, a pesar de que había Betamigdash, no se
llevaba a cabo la ley del Yovel. Tashma, ven y escucha. Una persona compra 2 árboles dentro del campo de su compañero. Mevi trae los frutos de los bikurim. Ven Core y no lee. Shlosha, pero si compró 3, Mevi Becore. Ya lee, ya trae y lee los versículos. Ajinami, aquí también, Bisman Shena Yovel Noeg. También aquí, cuando no estamos en el año, cuando las leyes de Yovel nos rigen, es que nos referimos a que no lee los versículos. Muy bien. Hasta de Amar, perdón, aquí es donde efectivamente lo que dijimos. Hasta de Amar Rabbi Hizda. Entonces ahora viene y traen las palabras de Rabbi Hizda. Mahloket, la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ¿sí? Beyovel Sheni, ¿de qué Yovel estamos hablando? Del segundo Yovel. ¿Qué quiere decir el segundo Yovel? El primer año que el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel y empezaron a contar los ciclos de Yovel, el primer Yovel que hubo, todo lo que se vendió, cuando se vendieron los campos entre unas tribus y otras tribus, la gente no sabía cómo iba a funcionar el año del Yovel. Entonces decían, bueno, yo lo vendo, si me lo van a devolver, me lo devolverán, pero no sé, no tengo confianza en ello. Entonces ahí las ventas eran ventas no solamente de los frutos, sino también del campo. Es lo que trata de decir ahora aquí Rav Hizda. Beyovel Sheni, pero al segundo año, al segundo ciclo de 50 años, cuando ya vieron que en el primero se cumplió la ley del Yovel, ahí dicen, yo te vendo los frutos, te vendo los frutos. Dentro de 50 años el campo será mío. Aval, Beyovel Rishon, pero en el primer Yovel, Dibre Akol, me vive con él, todo el mundo está de acuerdo, que trae los frutos y lee. De Akati, los Amag Datayu. Porque todavía no estaba clara la intención de las personas cuando vendían. Entonces, por esto, lo kasha, no hay dificultad. Habe Yovel Rishon, Habe Yovel Sheni, es decir, una vereita está hablando en el primer ciclo de Yovel que hubo en la historia, y el otro está hablando después. Ahora, pregunta la cámara, lema, ¿qué Tanaim? Vamos a decir que esta discusión es la misma discusión que hay entre unos Tanaim, unos sabios en la Mishnah, en otra Mishnah. Es decir, si el que adquiere un campo adquiere solamente la producción, si adquiere el terreno también. Es decir, estudiamos en la verita. Menaim lo que hace ¿de dónde sabemos que una persona que adquiere un campo de su padre, Veigdisha, y lo consagra en vida de su padre para el Bet HaMikdash? Viajar Metaviv, después murió el papá. Ahora, ¿qué pasó? Este hijo hereda el campo. Menaim Shete Lefanav, que sadea Judato. ¿De dónde sabemos que ese campo, a pesar de que él lo compró y que él lo donó al Bet HaMikdash, ahora se considera como un campo de su herencia? Talmud Lomar, porque dice el versículo, Veimetzede Miknato Asher lo Mitzede Ajudato. Es decir, dice el versículo, y si un campo adquirido, que no es un campo de tu herencia, vas a consagrar para Dios. Ahora, el versículo está como hay palabras como que están repetidas de más. Es decir, Asher lo Mitzede Ajudato. Si ya dijiste que es un campo que tú compraste, ¿para qué necesitas decir que no es un campo que heredaste? Sede, Sheena Reuyá, y yo Sede Ajudato. Es decir, ¿qué nos viene a decir? Que solamente un campo que no puede llegar a ser un campo de herencia nunca. Eso se considera un campo adquirido. Ya está, sale de esta ley. Shereuyal y Yotza de Ajudato, un campo que sí se puede heredar. De Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, estas son las palabras de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rabbi Meir dice, Menayin le loqueach sadeh meaviv, ¿de dónde sabemos que una persona que compra un campo a su padre? Un metaviv, y muere el padre. Viajar y después lo consagró. ¿Cómo sabemos que eso va a ser un campo de herencia? Talmud Omar, y si es un campo que compraste, que no es un campo de tu herencia, que vas a consagrar para Hashem, del hecho de que dice, el campo que no es un campo de tu herencia, y hasta salimos y sacamos de la ley este campo que él lo compró de su padre y ahora murió el padre y lo va a heredar, no se considera que lo compró y se le llama Sedea Juzato, un campo heredado. Veilu, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon. Ahora, pero para Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, Metavid, Beajarkajikdish. Fíjate, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ¿qué dijeron? Primero, dice, murió el padre y después lo consagró. Para eso no necesitan un versículo. Entonces, ¿acaso no está ahí la discusión? De Rabbi Meir, Rabbi Meir opina
Kinyan Perot que Kinyan Agufdame, que el que adquiere un campo para su producción, no se llama que adquirió el campo en sí, el terreno, de manos de su padre este joven. Ubeja, y por lo tanto, Bemitat Aviv, Udelo Yarit, Velo Midi. Por lo tanto, cuando muere el padre, Lo Yarash Ben Shum Davar Hadash no heredó nada nuevo del campo en sí. Es decir, si adquirir la producción es como adquirir el campo mismo. Cuando murió el padre y él hereda ese campo ya era suyo, porque él ya había adquirido el campo en sí. Y por lo tanto, por lo tanto, murió el padre y después lo consagró. Para eso necesitamos un versículo. Ahora, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Sabre, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon opinan, Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguvdame, la adquisición de la producción del campo no es como adquirir el terreno en sí. Ubeja, y por lo tanto, Bemitat Aviv Ashta Hu de Kayari. Cuando muere el padre, entonces el terreno en sí es ahí cuando pasa a ser potestad del hijo, pero antes no era suyo, no lo había comprado. Ilkach, por lo tanto, Metaviv Ajarkach Higdish, si murió el padre y después consagró ese campo, los Tzarich no necesita un versículo que nos diga que eso es un campo de Ajuzá. ¿Y para qué necesita entonces un versículo? Para el primer caso que vimos, que es que primero lo consagró, compró el campo, lo consagró y después murió el padre. Ahí es donde necesitan añadir este campo para decir, que este campo que él había consagrado, ahora que lo heredó, no se llama un campo comprado y entonces no lo puede consagrar para el Bet HaMikdash. Amar Rabnacham bar Yitzhak, dijo Rabnacham bar Yitzhak, Leola Mema, vamos a decir en realidad, Leola Mema Leja, Be Alma Casabre, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Kinyan Perot, Kinyan Aguvdame. En realidad vamos a decir que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon opinan que adquirir los frutos del campo es como adquirir el campo mismo, el terreno. Ajá, pero aquí Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Kra, Ashkehu, Vedarush, tenían un versículo que ya explicaba. Lechtov Rahamana, entonces ¿qué va a escribir la Torah? Y de Mignato Asher lo ajuzato, si un campo que fue adquirido que no es su herencia, es decir, no dice mi sede ajuzato, de los campos que heredó. Entonces, ¿por qué la Torah escribió mi sede ajuzato? Mai mi sede ajuzato, pregunta la Gemara. Sade sheena reuyal y yot sade ajuzá. Es decir, un campo que no puede ser un campo de herencia. Y hasta excluimos entonces de la lista este campo que lo consagró antes de que muera el padre, que ahí puede ser un campo de herencia. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Beilab de Amar, Rabbi Yohanan, Kinyan Perot, Kinyan Guvdame, lo matze Yadab, Ragla Bebet Amigdash. Es decir, nos dice Rabbi Yosef, si no fuese porque Rabbi Yohanan dijo que adquirir la producción del campo es como adquirir el terreno mismo, no hubiese podido estar, no se hubiesen podido mantener sus palabras en el Bet HaMidrash de Amar Rabasi y Amar Rabbi, perdón, de Amar Rabasi y Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan, Ha'achim Shechalku, los hermanos que se dividieron la herencia del padre. Lekojothen son considerados como clientes el uno del otro, es decir, que uno le vende la mitad de su herencia y el otro le vende la otra mitad de la herencia. Y así es como dividen el campo. Un majadín desde Bayobel. Ahora, cuando llega el año del Yobel, se devuelven la parte a cada uno. Veis al Karataj. Y si tú me vinieses a decir, Lav que Kinyan Agufdame, que adquirir los frutos de un terreno no es como adquirir el terreno mismo, entonces lo Meshkahat de Maite Bikuren. Entonces nunca podríamos encontrarnos un caso en el que alguien tiene que traer los bikurim, el ahad barhad, adi Yoshua binun, sino alguien que es hijo, que fue propietario de un terreno que lo tuvo su padre, 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 hasta Yoshua binun. Solamente esa persona que nunca pasó por ninguna otra mano ese terreno sería el que está obligado de traer bikurim. Y eso no se va a encontrar. Amar Rabba dijo Rabba, Kra umatnita mesaya le. Es decir, tanto el versículo como la Mishnah, ¿sí? Vienen a reforzar las palabras de Resh Lakish.
¿Cuál es ese versículo? Kra. Dice, Bemispar shenet tevuot yimkor lach. Es decir, que cuando alguien vende un campo, dice, se lo va a vender en función de cuántas cosechas queden en ese campo. ¿Qué quiere decir? Que si estás en el año 6 del año de, perdón, en el año 48 del año del ciclo del Yobel, ese campo no vale lo mismo que si estás en el año 3. Mashmashaf, She'en, Guf, Akarka, Mejurá. Entonces, aquí entiende que lo que estás comprando son cuántas cosechas vas a poder tener. Quiere decir que el campo en sí no lo estás comprando. Ahora, Matnita, ¿cuál es la vereitá que ayuda a las palabras de Rabbi Yohanan? De Tanya, como se enseñó en la vereitá, Bejor Notel Pishnaim, el primogénito, recibe doble parte en la herencia del padre. Besedea José de Aviv y Yobel, sobre un campo que vuelve a su padre en el Yobel. Es decir, que el padre vendió el campo. Cuando lo vendió quedaban 30 años para el Yobel. El padre murió al cabo de 20 años. Después de esos 10 años que quedaban, ese campo vuelve a la propiedad de la familia y el Bejor aún así cobra doble. Amar Abaye dijo a Abaye, Naktinan. Nosotros tenemos una alajá que aprendimos. Baal, es decir, un marido que quiere Ladun y Mahar Betadin, perdón, no es un marido. Alguien que quiere traer un tema al Betadin, una discusión, Benixeisto, si es un marido, sobre los bienes de su esposa, es decir, quiere venir a reclamar a alguien que compró un campo que pertenece a la esposa, quiere llevarlo al Betín. Dice, Sarih Arsha necesita el permiso de su esposa. Pero Marán, no vamos a decir Ela de los Najid a Pere. Es decir, no vamos a decir Sholo Baladun a la Perot, Ela a la Carca Bilbao. Es decir, ¿por qué? Porque el terreno en sí es lo que vendió la mujer, pero los frutos pertenecen al marido, porque el marido toma los frutos de las propiedades de la mujer. Abal, pero, Nihat Apere, también sobre las frutas es el juicio. Ahora, amigo, puesto de Mishtae Dina Apere, puesto que se puede juzgar sobre los frutos los frutos de ese campo que le pertenecen al marido, Mishtae Dina Agufa, entonces también se va a poder juzgar sobre el terreno en sí mismo y por lo tanto no necesita un permiso especial, porque si van a hablar de ese campo y las producciones de ese campo me pertenece, entonces no necesito que la esposa le dé autorización para que lleve al betín a alguien sobre ese campo, porque una parte del campo, que son los frutos, le pertenecen al marido. Adran alach asholeach, Adran alach asholeach, Vedran alach asholeach, volveremos a ti capítulo. Asholeach, Bezrat Hashem y Belín Eder, comenzamos un nuevo capítulo. Capítulo quinto. Capítulo que tiene 14 dapim. Este que hemos acabado era muy largo. Y este capítulo va a tener dentro de pues unas pocas páginas, de 48, dentro de 8, una semana, cuando ya estemos en pleno Ben Hametzarim, estaremos hablando sobre las Agadot, las leyendas y las historias sobre cómo fue la destrucción del Bet HaMikdash. Así que, como sabemos, Dabar Beitó mató. Cuán bueno es hablar de un tema en su momento concreto, que le corresponde. Dice la Mishnah, Hanizakin Shamin Lahen Be'idit. Es decir, cuando alguien daña a su compañero y viene a pagar ese daño, todo esto también lo vamos a estudiar en Masajet Babakama, tiene que pagar Be'idit, es decir, con la calidad de tierra que se llama Idit, es decir, la más alta calidad de terrenos. Hay 3 tipos de terrenos. Idit es lo más elevado, Beinonit es un terreno de calidad media y Ziburit es el terreno de calidad más baja. Entonces, lo que nos dijo la Mishnah es que cuando vas a venir a pagar el daño tienes que pagar con Idit. Ubalhov, ahora, el que tiene una deuda va a pagar su deuda con Beinonit, con un terreno de calidad media. O que tú vas a y la que tú vas de la mujer, Beziburit, con un campo incluso que sea de la más baja calidad. Rabbi Meir dice, haz que tú vas de Benonit. También la que tú vas de la mujer se cobra en un campo Benonit, de calidad intermedia. Ahora, todo esto que estudiamos arriba, en Ifraim, Minechasim Meshuabadim.
Todos estos no se pueden cobrar de bienes que estén hipotecados. Ahí cuando el que tiene que pagar tiene bienes que no están hipotecados. Es decir, Rubén debe dinero a Shimón, viene Shimón a cobrar, le dice, te voy a pagar de este campo, y ese campo está hipotecado. No, no me pagues de ahí, págame del otro campo que no está hipotecado. Vafilu Henziburit. Incluso que el campo que no está hipotecado es de menor calidad que el campo que está hipotecado. Ven Efraim y Yetomim, y no se puede cobrar estas cosas que hemos dicho de los bienes de los huérfanos, de los que quedaron huérfanos del padre, que heredan esto, sino que hay que Ela Minaziburit. Entonces, no es que no sé, perdón, repetimos. Ven Efraim y Yetomim, Ela Minaziburit. Cuando vas a cobrar la deuda de alguien que murió a sus herederos, que ahora son huérfanos, solamente puedes cobrarles de Ziburit, de la más baja calidad de terreno. Muy bien, ahora el que roba un campo y lo vende, y viene el que fue robado a cobrar el campo del que lo compró. Entonces ahora viene el comprador y se va a ver al ladrón y le dice, oye, dame mi dinero porque lo que me vendiste estaba robado y me lo han quitado. Dice, Emotzim, Leagilat Perot, Velishbach Karkaot, Velimzon, Aisha, Veabanot. Entonces, ¿qué dice? El vendedor tiene que devolver, que pagar al que le había comprado el campo robado, los frutos de la producción, ¿sí? Y aquello que el comprador mejoró el campo. Es decir, repetimos, Rubén compró un campo a Shimón. Shimón había robado ese campo. Viene Levi, se va a ver a Rubén, le dice, oye, este campo es mío. ¿Qué estás haciendo trabajándolo? Le has puesto valla, le has abonado, le has hecho surcos, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Dice, no, me lo vendió Shimón. Shimón me lo robó, devuélvemelo. Se lo devuelve. Ahora va Rubén a ver a Shimón. Dice, oye, devuélveme. Entonces, ¿qué le tiene que devolver? Le tiene que devolver lo que pagó, lo que iba a producir el campo y lo que él invirtió en mejorar ese campo. Ahora, ¿de dónde lo va a cobrar? No lo puede cobrar de los bienes que están hipotecados al vendedor. ¿Por qué? Porque no se puede sacar para dar de comer los frutos, o perdón, para los frutos que podía haber dado un terreno, o para lo que yo mejoré el terreno, o para lo que yo alimenté con ese campo a la mujer y a las hijas, ¿sí? Minejasim Meshuabadim, de bienes que están hipotecados. Mi penético una olam por el correcto funcionamiento del mundo. Última ley que trae la Mishnah. Hamotze Metzia, una persona que encuentra algo perdido y viene a devolverlo. Lo Ishaba, no va a venir a jurar. Mi penético una olam. ¿Qué quiere decir? Yo encontré un monedero, una cartera con 200 shekel dentro. Y voy y veo que está ahí la pieza de identidad de la persona. Voy a verla y le digo, mira, aquí encontré tu monedero, toma, te lo devuelvo. Entonces viene la persona, lo abre y ve que hay 200 shekels y dice, espera, pero aquí había 5.000 shekels, ¿dónde están el resto? Júrame que no lo robaste. No tengo por qué jurar, ¿sí? La persona que encontró devuelve lo que encontró y no tiene por qué jurar que se quedó con el dinero ni con lo que había en eso que encontró. Mi penet y kuna olam por causa del correcto funcionamiento del mundo. Ya veremos más adelante a qué se refiere. Muy bien, nos dice la Gemara. Estudiamos en la Mishnah que por causa del correcto funcionamiento del mundo, el que causa un daño a su compañero tiene que pagar con lo mejor de sus campos. Pregunta la Gemara. Mi peneticuna olam, ¿qué quiere decir por el correcto funcionamiento del mundo? No es por eso. ¿Por qué es? Mi de Oraitahi, la Torah nos dice. ¿Qué dice? Dichtiv está escrito. Dice, Metav Sadeu u Metav Karmo Yeshalem. Con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viñedo pagará. Entonces es de Oraita que hay que pagar con eso. Amar Abaye dijo a Abaye, esto fue necesario para que él ale Rabbi Ishmael, para la opinión de Rabbi Ishmael, de Amar, que dice, mi de Oraita, de Nizak Shaiminan. Es decir, según Rabbi Ishmael, ¿con qué voy a pagar? Voy a evaluar con qué voy a pagar en función de los bienes del dañado y no del dañador. Kamash Malam, por eso viene esta Mishnah y nos enseña, y Penetikuna Olam, por causa del correcto funcionamiento del mundo, de Bedemazik, que es según los bienes del
que causó el daño. May Rabbi Ishmael, ¿qué es esto de Rabbi Ishmael? De Tania, como se enseñó en una vereitá. Metavsa de un metav karmo y shalem, de lo mejor es su campo y de lo mejor es su vid, pagará. Metavsa de Ushel Nizak, de lo mejor de los terrenos del dañado. Un metav karmo shel Nizak, y de lo mejor de la vid del dañado. Libre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice, Lo baja katuv ela legabot lenezakin min haidit. Dice, no, aquí no hay esta puntualización que hacer. Aquí solamente te está diciendo el versículo que cuando pagues, pagues de lo mejor. Kalva Homer Legdesh. Y de ahí aprendemos un Kalva Homer, un razonamiento para el Legdesh, que también se paga de lo mejor de las posesiones. Un Rabbi Ishmael, entonces pregunta la cámara para Rabbi Ishmael. Ajal Shemena Meshaleach Shemena. Es decir, si el animal que causó el daño decíamos, si el animal que causó un daño comió, por ejemplo, yo tengo un rebaño de ovejas, mis ovejas se metieron al campo de otra persona. Si comieron en un campo que es de muy alta calidad, dice, Ajal Shemena, Meshalem Shemena, tengo que pagar de muy alta calidad. Ajal Kejushá, Meshalem Kejushá. Pero si comió de frutas que están ya un poco secadas y que son de baja calidad, entonces pago de baja calidad. Amar Rabidi Barabín, dijo Rabidi Barabín. Ajabe Mayaskin, ¿de qué hablamos aquí? Que Gonsha Ajla, Arugá, Mina Arugot. Es decir, que comió un montoncito de los montoncitos que hay. Velo Yadinan, y no sabemos Im Kejushá Ajal y Shemena Ajal. Si no sabemos si comió de lo bueno o de lo malo. De Meshalem le Memetav. Y entonces ahí es cuando le va a pagar de lo mejor. Amar Rabba dijo Rabba, y lo Yadinan, de Kejushá Ajal. Si nosotros sabemos que comió de las frutas de peor calidad, Meshalem Kejushá, va a pagar de lo de baja calidad. Hasta de lo Yadinan, pero aquí que no sabemos, Meshalem Shemena, va a pagar de lo mejor. ¿Por qué? Amotzime Javeró, alá baraya. Porque el que quiere cobrar de su compañero, él es el que tiene que traer la prueba de que se le debe ese dinero. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos un excelente día y Bezrat Hashem continuaremos con nuestro estudio más adelante. Hizku Veinzu.